Alumno, buenas tardes. Vamos a comenzar la práctica. ¿Me están escuchando? Sí, sí, doctor, buenas tardes. Buenas Buenas tardes. tardes, buenas tardes, Buenas tardes. profesor. Hoy día vamos, Buenas tardes, doctor. buenas tardes. Buenas tardes. Lo que es laringe y lo que está cercano a la laringe, a continuación en la parte posterior, la faringe, el esófago y los músculos que están delante de la columna vertebral. Muy bien. La laringe es un órgano importante, por eso que tenemos que mirar bien los conceptos para poder observar la función que tiene, ¿no? Es un órgano muy importante en la producción de la voz. Es un órgano que tiene que ver con estas estructuras que corresponden a la vía digestiva, faringe, esófago, y la continuación, pues, de la laringe hacia la tráquea. Entonces, vamos a observar que esta laringe está formado por cartílagos. ¿Ya? Sí, profesor, no le escuché muy bien. ¿Puede repetir la pregunta, por favor? Le preguntaba, ¿cuáles son los cartílagos que forman a la laringe? Puede señalarlos. Ok. En primera tenemos al cartílago tiroides y al cartílago cricoides. Y en medio de ellos encontraremos a sus membranas que lo unen con los diferentes huesos. Por ejemplo, aquí tenemos a la membrana tiroidea que une al hueso hyoides con el cartílago tiroides. Pero en total serían 9 cartílagos dentro de todo el proceso de la laringe. Ya, además del cartílago tiroides y el cricoides, ¿qué otro cartílago vamos a tener? En los cartílagos impares sería el cricoides, el tiroides y del epiglotis. Y en los cartílagos eh, pares sería el cartílago aritenoides, el fusiforme y el cuneiforme, si no me equivoco. Fusiforme no existe, alumna. No hay cartílago fusiforme. Cuneiformes y cartílagos corniculados. Muy bien, entonces esta laringe con sus 9 cartílagos, pues está, vamos a decir así, forrada por estructuras, por su compartimiento externo o exolaringe y su compartimiento interno o endolaringe. Entonces, en cada uno de estos compartimentos externo e interno vamos a ver muchas estructuras, muchos músculos, ligamentos, que de alguna manera nos van a permitir entender cómo se produce la voz. Y además, pues esta laringe está suspendida tanto a la parte superior, a la lengua y al hueso hyoides, y a la parte inferior, a la tráquea. Muy bien, esta membrana tiroidea que vemos aquí, ¿qué elementos lo atraviesan? Alumno Carvajal. Carvajal. Sí, doctor. Presenta agujeros para la arteria laringea superior y la rama interna del nervio laringeo superior. A ver, dibuje usted el trayecto de los elementos que van a ingresar a la membrana. Ah, Dibújelos. Su cámara no funciona su cámara. Si ustedes no prenden su cámara, tienen la mitad de la calificación. Creo que hicieron. No. Mm, mm, creo que sí, profesor. Doctor. Lo que ha pintado de azul, ¿qué cosa es? La laringeo superior. Pero ahí está por fuera de la membrana.
Usted me está diciendo hace un momento que ingresan a la membrana. ¿Quién ingresa a la membrana? Alumno, ¿me está escuchando o no? Sí, doctor, disculpe. La laringe superior y el nervio laringio y la rama interna del nervio laringio superior. Pero ¿cuál es el trayecto? Porque usted ha pintado una estructura que está en la cara lateral del cartílago tiroides. Y ahí sobre el cartílago tiroides no ingresa nada. La Sí. membrana está acá arriba. Sí. Ahí está en puntos suspensivos, ahí hacia arriba está la membrana tiroidea, ahí bien claro lo dice. Tenemos que tener una idea, porque si no hemos estudiado haciendo nuestros gráficos, como le dije, no vamos a entender. ¿Qué pasa, alumno, con su cámara? ¿No funciona? No, doctor. Está en una No funciona, computadora. bueno. Sí, pero ya vamos a terminar las clases y no han arreglado nada. Seguirán así hasta... Entonces, no sé cómo los van a evaluar, pero yo los voy a evaluar en forma incompleta. ¿Ah? Ustedes han venido y han respondido, pues tendrán la mitad de la nota, no pueden tener más, porque no lo veo. Les dije bien claro el primer día. ¿De dónde proviene esa arteria laringe superior y ese nervio? ¿Qué dice? Alumno. Alumno Carvajal, ¿me escucha? Sí, doctor, no sabría decirle. Pero ¿por qué no estudia, pues Carvajal? La tercera práctica. La primera práctica un desastre, la segunda también. Y hoy día, ¿qué te voy a evaluar? ¿Qué conocimientos tienes en la región del cuello, alumno Carvajal? ¿Qué dice? ¿Está por ahí encargado de usted, su papá, su mamá, para poder hablar? Porque no puede ser, pues, alumno. No puede ser. El alumno Caso Javier, ¿se encuentra? ¿Alguien sabe de este alumno? Tiene 3 faltas, pero sin embargo da sus pasos en la plataforma. No entiendo. La plataforma, sus pasos para tener un concepto genérico, pero no es que vaya a aportar algo significativo en la evaluación. ¿Alguna Castañeda? Castañeda, ¿qué dice usted? ¿De dónde provienen estos vasos y nervios? ¿Qué dice usted, Castañeda? Alumna, ¿me está escuchando? Alumna. Bueno, parece que no me escucha. Alumno Castro Yulisa. Castro, Sí, doctor. No sé el origen de la la arteria misma laringe, pregunta. doctor. ¿Pero por qué no estudia, alumna? Yo no sé, ¿cuál es el criterio de ustedes, alumnos? ¿Ah? ¿Cuál es el criterio de aprendizaje, alumna Yulisa? ¿Me puede contestar?
Sí, doctor, disculpe. No estudié bien esto. No, es que no tienes que estudiar bien. Es tu obligación estudiar, alumna. Puede haber miles de problemas, pero tienes que estudiar, pues. Sí, que sea alumna Chirinos. No, sí quería contestar acerca de dónde vienen esas arterias y venas tiroideas superiores. Sería de la arteria carótida externa. A ver, carótida externa. Ujú. ¿Usted cree que la laringe superior, arteria laringe superior o No, la la, laringe la inferior tiroidea superior. vienen? Bueno, la tiroidea superior. Ujú. Entonces, este tronco que hemos dibujado aquí es la tiroidea superior que está yendo a la glándula tiroides. Y hemos visto en la clase pasada cómo la tiroidea superior se divide en un ramo anterior y posterior de cada lado para anastomosarse por delante y por detrás de la glándula tiroides para las anastomosis ipsilaterales, dos a cada lado, anteriores, dos posteriores serían cuatro, más las anastomosis contralaterales. Sí, Entonces ya eso ya lo hemos estudiado. también quería decir acerca del origen del nervio que está ahí. Es el Ya, ¿qué origen, pasa con el nervio laringio? es a partir del ¿De dónde tronco proviene ese nervio laringio? del nervio vago. Tronco del nervio vago. Ujú. Entonces el nervio vago ya lo hemos estudiado como componente dentro del triángulo carotidio, ya lo hemos observado. Entonces este nervio vago que sigue su trayecto descendente, ¿no? Sigue su trayecto descendente porque va a ir en relación al paquete vascular y nervioso del vello. Entonces va a dar este nervio que aparece aquí, yendo a la laringe, que se llama el nervio laringio superior. Este nervio laringio superior tiene dos ramas. ¿Cuál es la función de las dos ramas, alumna? Chirinos. Bueno, uno de ellos Chirinos, ¿me escucha? entraría a la membrana tiroidea y el otro también ¿Y qué hace? sería para el músculo cricotiroideo, ¿no? Para inervarlo. O sea que la rama descendente o rama externa va Sí, aquí al sería la músculo rama externa. cricotiroideo, que Ujú. está aquí. Entonces la rama externa es motora para el músculo Ujú. cricotiroideo. Ya veremos qué función tiene ese músculo. Y la rama que ingresa a la membrana, perfora la membrana, ¿a dónde va? ¿Qué función tiene? Iría para los músculos que son intrínsecos de la laringe. ¿Qué músculos? ¿Qué músculos? ¿Qué músculos, alumna? El tiroaritenoideo. Tiroaritenoideo. No, alumna. No sé si usted lo ha leído así o se lo han dicho en algún lugar, no sé. ¿Lo ha leído o usted se imagina? No, estaba haciendo memoria, pero no recordado tanto. Memoria, pero la memoria, pues ya le dije el primer día que si no estudian la memoria es cruel, alumnos. Más cruel que, no sé, ni ustedes van a saber cómo se llaman. Así es de cruel la memoria si uno no estudia, alumnos. Tengo que tener los conceptos claros. Los conceptos tienen que estar muy claros aquí, porque a través de las prácticas que hemos revisado, sus calificaciones son muy bajas. Si alcanzan el 0,6 o 0,8 no pasan más algunos. El resto está mal. Son dos o tres nada más que tienen algo que han contestado. Pero así no pueden seguir, alumnos. Si tienen muchas dificultades para aprender, pues no sé. No sé qué puedan hacer. Sí, alumno Cipriano, dígame. Te quería responder la pregunta. Bueno, ¿Cómo?
Quería responder la pregunta, bueno, una parte, porque la otra mitad ya ha sido contestada, ¿no? A ver, dígame. Un rato. Bueno, la rama externa, como había mencionado, tiene... ahí está, por acá. La rama externa, como había mencionado, tiene una parte motora y aquí la rama aquí interna tiene una inervación sensitiva por que va por la parte superior del epiglotis. Y me parece también de que acá llega a formar como... Sensitiva. Va, sí, pero escuchen, pues, alumnos. ¿Sensitiva a dónde? ¿A qué parte va la sensibilidad de esta rama interna? Alumno, ¿me escucha? Estoy intentando. Ay, me acordé del recorrido. ¿Cómo? Entonces no está seguro usted. Bueno, pues alumno Chávez, Arnold. Chávez. Sí, sí, doctor. Eh, Me parece que ¿A dónde el va la nervio inervación vago sensitiva de la rama interna? a, a lo que sería la parte de la faringe y forma el plexo faríngeo. Pero si estamos en la laringe, alumno, ¿por qué se va a ir a la faringe? Estamos hablando del nervio laringio superior. Mm, Alumna Chipana. Tiene que estudiar, alumno. Chipana. Sí, doctor. Alumna Chipana, ¿ha venido? Sí, sí, doctor. Ya. La misma pregunta, ¿dónde está la inervación sensitiva de la rama interna del laringe superior? La membrana tiroidea, en la externa, en el músculo cricotiroideo. Músculo cricotiroideo. Pero sí es sensitiva. Hace un momento dijeron que era una rama interna sensitiva. Le pregunté, ¿qué espacio, qué parte de la laringe desde el punto de vista sensitivo? Y usted ahora me dice, para el músculo cricotiroideo. ¿Ah? No hemos estudiado, pues, alumnos. No, ninguno tiene prendido su cámara, un alumno nomás. El resto no tiene prendido su cámara. ¿Cómo lo voy a evaluar, alumnos? Alumno Chumbe. Chumbe. Sí, profesor. ¿Qué dice usted? ¿Qué territorio sensitivo tiene el laringe superior? La laringe La superior. rama interna. La rama interna va hacia la membrana tiroidea, profesor. No va, pues penetra, ingresa, perfora la membrana, alumna. Si lo perfora, tiene que ir a un sitio. No va a quedarse en la membrana, pues. Por eso que le digo a ustedes, no, ni siquiera han leído, han estudiado. Alumna Chuquispuma. Chuquipuma. Sí, profesor, ¿me escucha? Sí, dígame, la primera pregunta, vamos, porque no podemos atrasarnos demasiado. Si no me equivoco, va a la cavidad laringea. Va a la mucosa laringea, vestíbulo laringio, A toda la mucosa, a la porción media de la cavidad. a la porción medial, A la porción media de la cavidad laringea. a media de la cavidad de la laringe. ¿Y que hay alguna estructura? ¿Hay ahí en esa cavidad media que usted pueda tomar como reparo? Mm, podría decirse los pliegues vocales. Pliegues vocales. Los pliegues vocales, ¿qué representan para usted?
¿Qué representan los pliegues vocales? Alumno Clausen. Sí, profesor. ¿Qué representan para usted los pliegues vocales? La zona donde em, se origina, es parte de la voz. Parte de la voz, pero usted tiene que tener pues un criterio, alumno. Si me dicen el pliegue vocal, pues yo ya sé que ahí hay una estructura, que está conformando una estructura. Si me dicen pliegue vestibular, también sé qué cosa es. Pues no puedo decir ahí donde está la voz, no, imposible. Coyagua, alumna Coyagua. Coyagua. Profesor, disculpe, el alumno Coyagua tiene problemas con el internet y se está reconectándose. Mire, la alumna Coyagua está muy mal. Así que yo le recomendaría que hable con ella y que, no sé, pues, pero que no va a tener evaluación. Nunca ha venido aquí a la práctica. Faltó la primera práctica. La segunda práctica entró 10 minutos y de todas las 5 preguntas que le hice contestó una a medias y hoy día no ha venido. ¿Cómo lo voy a evaluar? Imposible evaluar los alumnos. Por eso es que yo tengo que recorrer todas las mesas para evaluarlos a todos de alguna manera, pero me doy cuenta que su aprendizaje es, es malo. Las mesas anteriores que he tenido, igual. Los alumnos no estudian. ¿Qué creen que van a pasar el año que no tienen ni siquiera los conceptos ni los estándares mínimos de conocimiento? Esta clase de laringe ya tenían que haberlo aprendido. A ver, alumno Chávez, ¿qué quería decirme? Sí, sí, doctor. Quería responder la pregunta. A ver, dígame. Ya. A ver, lo voy a dibujar. El pliegue vocal en sí está conformado por el ligamento vocal y lo que sería el músculo vocal, ¿no? Y bueno, estos tienen su origen en lo que sería este sería el músculo situado más lateral y el ligamento, estos dos. Y estos tienen su origen en el proceso vocal del cartílago aritenoides, que se sitúa posteriormente y tienen su inserción en lo que sería la parte posterior de donde estaría aquí el cartílago tiroides. Además, está recubierto por una membrana mucosa, ¿no? Por eso es que se denomina pliegues. Bueno, esa vista que usted ha dibujado es como si lo estuviera mirando de arriba, de acá, desde el yoides, desde ese orificio, estuviera mirando hacia abajo. ¿Ya? Claro. Pero si nosotros tenemos este cartílago tiroides, tendido, y ahora por ahí lo vamos a mirar, lo dibujaríamos acá, el cartílago tiroides visto en lateral. Visto en lateral. Entonces, aquí va a tener un punto central, ya lo veremos por ahí en alguna diapositiva. Ahí tenemos un punto central. Y acá atrás vamos a tener al cartílago aritenoides, que tiene también un proceso que se llama el proceso vocal. Entonces, aquí en este cartílago tiroides, en su cara posterior, más o menos aquí al centro, vamos a ver que tiene el origen a este ligamento, que es el ligamento vocal. Pero el ligamento vocal está dentro de un espesor que le ha dado una mucosa que está revistiendo aquí, estaría pues hacia atrás todo lo que es la epiglotis, ¿no? Aquí estamos mirando el corte
sagital. Esta es una vista sagital cortado por aquí, por el centro. Aquí estará el cartílago cricoides, este es el cartílago tiroides, y toda esta zona está recubierta de una mucosa. Todo esto está recubierto de una mucosa. Esta mucosa se comienza a engrosar aquí en la parte superior de lado a lado y se llama el pliegue vestibular. Pliegue vestibular. Y cuando envuelve a este pliegue, a este ligamento vocal, va a formar el pliegue vocal, que está un poco más grueso que el pliegue vestibular. ¿Y por qué está grueso? Porque tiene ese ligamento y porque tiene aquí a un músculo, que es el músculo tiroaritenoideo. ¿Entendido? Por eso es que este pliegue vocal es la cuerda vocal verdadera. En cambio, esta es un repliegue nada más. No tiene ni ligamentos ni músculos, es un repliegue de la mucosa. Por eso este pliegue vestibular es la cuerda falsa. Les preguntaba, ¿cuál es el territorio sensitivo de la rama interna del laringe superior? La respuesta que ustedes tendrían que haberme dado es: inerva la zona endolaringe desde la entrada a la laringe, o sea, donde está este epiglotis, hasta el pliegue vestibular. ¿Entendió? Todo esto es el trayecto sensitivo del nervio laringio superior. ¿Entendió, alumno? ¿Chávez? Sí, doctor. Porque si yo le dijera cuál es el territorio sensitivo del nervio recurrente laringio, ustedes tendrían que decirme desde el pliegue vocal hasta la mucosa que termina en la membrana cricotiroidea. ¿Qué nervio? El nervio recurrente laringio. ¿De quién es? ¿De dónde procede el nervio recurrente laringio, Chávez? Voy a compartir mi video. El nervio, el laringio recurrente del vago. O sea, el vago es diferente en el lado derecho e izquierdo, ya que el laringio recurrente envuelve a lo que es la arteria subclavia derecha y asciende hacia por dentro del cartílago tiroides e inerva los músculos intrínsecos de la laringe, ¿no? Y bueno, por el lado izquierdo es diferente, ya que el nervio laringio recurrente izquierdo, que es procedente del vago, lo que hace es envuelve al arco aórtico o al callado de la aorta y se sitúa también para inervar a los músculos intrínsecos de la laringe. Muy bien. Pero el nervio laringio recurrente tiene una rama motora. Una rama Sí, es motora para los la laringe músculos. inferior. Y tiene una rama sensitiva, porque si no, ¿cómo nos explicamos que inerva la mucosa que está por debajo del pliegue vocal, hacia abajo, como lo he pintado aquí? Entonces, este nervio vago que habíamos dibujado aquí, que pasa al tórax, pues va a emitir aquí a este nervio. En el lado izquierdo del callado de la aorta. Entonces, este nervio recurrente laringio va a ir a dar ramas motoras. ¿Ramas motoras? ¿Para quién? Para todos los músculos intrínsecos de la laringe, que ya vamos a mirar. Y luego va a dar una rama sensitiva que se va en la parte posterior y lateral a unirse a esta rama sensitiva que tiene aquí el laringio superior en su rama interna. ¿Y qué hizo? Se hizo una anastomosis en la parte posterolateral de la laringe, que se llama el seno piriforme.
Esa asa se llama el asa laringea, antiguamente llamada el asa de Galeno. Entonces tenemos que tener claros los conceptos, alumnos. Si yo no dibujé el laringio recurrente o el laringio superior y miré, por eso le dije, cuando yo tengo una estructura tengo que mirar ahí el nervio y tengo que saber cuáles son todas sus ramas y ponerlas ahí para poderme acordar, porque si no después, ya le dije, no me olvido. Uno debe estudiar para nunca olvidarse, pues. Bueno, parece que la conexión nos está jugando una mala pasada hoy día. Alumnos, les vuelvo a repetir, si ustedes no estudian en forma metódica, no van a aprender. Esto que estamos viendo seguramente se lo han dicho en la clase teórica. La clase teórica es para dar cosas puntuales. Oiga, estudienme todo el nervio laringio superior y el laringio inferior. Tendrán que estudiarlo, pues. ¿Por qué es importante? Por lo que acabamos de decir. La endolaringe que vemos aquí en este esquema, la endolaringe es importante. ¿Qué pasa si usted está deglutiendo cualquier respuesta? Alumna Candia. Profesor, se le escuchó entrecortado. ¿Puede repetir, por favor? ¿Qué pasa si usted está deglutiendo un alimento y una partícula ingresa a su laringe? La persona se empieza a ahogar. Bueno, es una partícula nada más, porque si es un trozo de alimento, pues cierra el orificio laringio. Y un elemento extraño en la laringe, los músculos se contraen, entran en espasmo y cierran la glotis, cierran la cuerda vocales, no ingresa nada, ni el aire. La persona se puede morir. Entonces, ¿qué se puede hacer? Aquí en la membrana cricotiroidea se hace una punción. Con lo que tenga, si tiene ahí un lapicero, pues lo introduce en un solo golpe y rompe la membrana. Algo va a entrar por ahí, el aire. O si no, se va aquí a la tráquea, debajo del cartílago cricoides. Traqueal, igual, con lo que tenga, hasta con un lapicero se puede hacer la traqueotomía o la cricotomía. ¿Me entendió, alumna Lucía? Sí, doctor. ¿Qué pasa con tu cámara, Lucía? Nunca se ha prendido. Cámara. Sí. Lo que pasa es que cuando la Entonces quiero prender tengamos en me... cuenta que nosotros podemos salvar una vida.
paciente se asfixia, se puede morir. Entonces, en esta vista de la diapositiva que tenemos aquí, tenemos que observar, pues, lo que hemos dibujado y entenderlo, porque ahora, si nosotros miramos en forma global, esto sería el perfil de la cara externa de la laringe. Estamos mirando nuevamente el cartílago cricoides, como las láminas se juntan en la parte anterior para formar esta prominencia, ¿no? La prominencia laringea, conocida también como nuez de Adán. Aquí vemos a la línea oblicua, ¿no? Aquí vemos a la línea oblicua del cartílago tiroides. Aquí está, en esta flecha. Ahí está. Esta línea oblicua es importante porque por la parte superior de la línea oblicua y por la parte inferior están llegando músculos. ¿Qué músculos, alumna Lucía? Lucía. Lucía no contesta. Alumno Caso no ha venido. Castañeda, un ratito. Alumna Castañeda. Sí, profesor. ¿Qué músculos están en relación a la línea oblicua que los he graficado acá? ¿Qué músculos? Vamos, Castañeda, vamos. Ya lo hemos estudiado esto en la práctica anterior. Alumna. Castañeda, ¿me va a responder o no? Dígame. Alumna, ¿me está escuchando? No sabía, profesor. Alumno Chávez, ¿qué me iba a decir? Sí, doctor, iba a responder la pregunta. A ver, dígame, ¿qué músculos? Sí, desde la incisura yugular llega el externo tiroideo, que se inserta en la línea oblicua. Desde el hueso ioides, desde el cuerpo, viene el músculo tiroideo. Y posteriormente encontramos el músculo constrictor inferior de la faringe, Constrictor inferior. que Tres viene músculos. Sí. Así, ya lo vamos a ver más adelante cuando hablamos de faringe. Pero a la línea oblicua entonces están viniendo tres músculos. Yo puedo señalarles en el examen una línea, pintarles, identifique lo señalado, línea oblicua, tiroides. Dígame tres músculos. Tienen que saber qué músculos están en relación a la línea oblicua. ¿Entendido? Y luego voy a tener hacia abajo este cartílago, el cartílago cricoides, que es un ala en la parte anterior y es una lámina en la parte posterior, cuadrilátera. Entonces veo las dos membranas que conectan pues a los cartílagos tiroides y cricoides y a la tercera membrana que aparece aquí, la membrana cricotraqueal, la unión del cartílago cricoides con la tráquea. Muy bien, entonces puedo mirar la forma de escudo que tiene este cartílago. Este es la prominencia laringea, lo que habíamos visto, pero lo interesante de este cartílago es su cara posterior. Bueno, el resto es también importante, pero desde el punto de vista funcional me estoy refiriendo, ¿no? Porque aquí donde está la prominencia laringea, pero de la cara posterior, encontraremos esto, ¿ven? Es un punto donde se va a insertar el ligamento vocal, y por arriba el pliegue vestibular, ya no es un ligamento, es una lámina de tejido, pliegue vestibular, lo que van a originar pues los dos espacios de la cuerda vocal inferior para el ligamento vocal o pliegue vocal y revestido por el pliegue vocal, y hacia arriba la inserción del pliegue vestibular para una cuerda que no es pues una estructura igual que esta cuerda vocal inferior. Por eso es importante esta entrada, este ángulo.
Y luego vamos a encontrar pues que hay una serie de elementos relacionados como es las zonas laterales de ambas inserciones del ligamento, que va a llamarse el ventrículo laringio. Entonces ahí veremos esta proyección y también vamos a encontrar que aparte del ligamento vocal está este músculo, el músculo vocal. Muy bien, esto es la cara posterior del cartílago tiroides. Y luego vamos a encontrar pues la cara posterior en conjunto relacionado ya con la lámina del cartílago cricoides, esta imagen triangular que vemos del cartílago aritenoides, los corniculares y el repliegue ariteno-epiglótico. La pregunta sería, características del cartílago aritenoides. ¿Entendido? Muy bien, alumno Chipana, alumna Chipana, ¿qué dice usted? Doctor, el Chipana. cartílago, ¿me escucha? Sí, ¿Me cartílago escucha? aritenoides, Son, sí, le escucho. son pequeños cartílagos que están detrás de la faringe, de la laringe, perdón. Y están articulados, Detrás, pero sí, ¿por qué? posteriormente. Escúchame un momentito. Son cartílagos que constituyen a la laringe, que son de ubicación posterior. Este cartílago pertenece a la laringe. ¿Entendido? Ahí lo tenemos, aquí lo vemos, ahí donde está el puntero. Cartílago aritenoides. Y le pregunto, ¿qué características tiene el cartílago para que usted me explique? ¿Qué dice? Son piramidales. Utilice su puntero. A ver, bueno, el Bueno, la cartílago forma de una pirámide, como estamos viendo ahí. tiene ¿Cuántas caras? tiene tres caras. Una, dos, tres. 3 caras. Un vértice y una base. Ya. Y una base. Y ¿Qué es importancia tiene este cartílago aritenoides? que se va a articular en el borde superior con el cartílago corniculado, Ya, el vértice. en la parte de acá ¿Qué superior. más? Bueno, tienen los movimientos que tiene este cartílago son de aproximación, de tensión y relajación de los pliegues vocales. Sí, pero nosotros vemos ahí que en la base tenemos dos estructuras que son muy importantes. ¿Entiende? Que ¿Puede se usted articula con... graficarlos, pintarlos? Bueno, se articula con la lámina, con la articulación con el cricoides, en la parte de la base. La articulación cricoaritenoidea. ¿Qué tipo de articulación será? Alumna. Alumna, ¿me está escuchando? Sí, un Sí, momentito, Castro. ¿Qué tipo de articulación es la cricoaritenoidea? La que estamos mirando ahí donde está el puntero. Cricoaritenoidea. es Tipo y un, género. es, Es fundamental esa articulación, alumna. Quiero que lo entienda usted. Es fundamental, porque aquí están los principales músculos que van a ser muy potentes para la aducción o abducción de la cuerda vocal. doctor, es una, Abrir, o sea, doctor, dime, es una articulación sinovial plana. sí, te escucho. Plana. Bueno, la cricoaritenoidea no es plana. Es plana la que está
uniendo el cricoides por la parte anterior al cartílago tiroides. La articulación cricotiroidea sí es una sinovial tipo artrodia, pero esta no. Castro Orellana, ¿qué dice? Castro, ¿quería hablar? Alumna Castro Orellana, ¿quería hablar? Condilia. Bueno, no sé si les han dicho así en la clase, ¿no? Pero, ¿qué dice Chirinos? Sí, sería trocoide. Trocoide. Muy bien. Cipriano, ¿qué dice? Cipriano. Doctor, a ver, voy a prender mi pantalla un ratito. Sería en silla de montar según la imagen. En silla de montar. Miren, tenemos artrodia, trocoide, en silla de montar, condilia. 4 tipos que me han dicho. ¿Ah? Tenemos que entender, alumnos, porque esta articulación, como les dije hace un momento, es fundamental para entender los movimientos. Entonces, ¿qué movimientos de la cricoaritenoidea me interesan? Aquellos movimientos de rotación que tenga la base sobre la plataforma del cricoides. Esta rotación va a permitir que nosotros tengamos un eje de rotación. Ese eje de rotación es esta línea vertical del cartílago tiroides sobre esta plataforma. ¿Entendido? Si yo tengo un movimiento rotacional, entonces ya la articulación se denomina trocoide o rotatoria, en la cual pues va a ser posible que yo entienda. Si no he dibujado mi esquema, no lo voy a entender. Hacia adentro de la base estará la apófisis vocal, proceso vocal del cartílago aritenoides. Si aquí tenemos al otro cartílago aritenoides, vamos a dibujarlo con otro color. Aquí tenemos al otro cartílago aritenoides. ¿Ah? También va a tener otro proceso, el proceso vocal. ¿Ya? Entonces ahí están los dos, vamos a pintarlo del mismo color. Los dos procesos vocales de ambos aritenoides. Y cuando nosotros miramos la base, también tenemos que mirar hacia el lateral. ¿Qué cosa? El proceso muscular, apófisis muscular del aritenoides. Esto es fundamental para yo entender a los músculos que están aquí. Dígame 4 músculos que están relacionados al movimiento entre el cricoides y el aritenoides. Un voluntario, 4 músculos, vamos. A ver, Chávez, dígame. Sí, sí, doctor. Voy a compartir mi video. Ya. Ya, por esta parte posterior vamos a encontrar al músculo, bueno, entre estos dos aritenoides vamos a encontrar el músculo aritenoides oblicuo y transverso. Y también vamos a encontrar al el cricoaritenoideo lateral, ¿ya? El cricoaritenoideo lateral que llega desde el arco del cartílago cricoides y se inserta en el proceso muscular del cartílago aritenoides. Y en la parte de la lámina del cartílago cricoides, en estas depresiones que son las depresiones ovales, vamos a encontrar el músculo cricoaritenoideo posterior, que es un principal abductor de las cuerdas vocales. Muy bien, alumno. Muy bien, Chávez. Muy bien. Entonces tenemos que darnos cuenta, alumnos, si yo no hice el gráfico, si yo no interpreté la información, no voy a entender cómo los procesos vocales se van a tener que unir para cerrar las cuerdas vocales. Aducción,
Entonces, si yo tengo aquí a este cartílago aritenoides y el otro cartílago aritenoides por su cara posterior, en la cual están estos músculos, los interaritenoideos o ariaritenoideos transversos y oblicuos, ambos van a unir los procesos vocales. Entonces yo ya tengo ahí dos músculos transversos y oblicuos que son aductores de las cuerdas vocales, cierran la hendidura de la glotis. Y luego vamos a tener que sobre la apófisis muscular, que lo vemos aquí en el lado de la base hacia el lateral, están llegando dos potentes músculos, tendríamos que decir que son los más potentes que tenemos aquí en este compartimiento del proceso muscular. El cricoaritenoideo posterior, ¿de dónde está llegando? De la cara posterior del cartílago cricoides al proceso muscular del cartílago aritenoides. Y luego tenemos al cricoaritenoideo lateral. ¿De dónde llega? Del arco, ¿no? Del arco del cartílago cricoides también al proceso muscular. Entonces, cuando nosotros tengamos que mirar la función, pues veremos más adelante una diapositiva que lo tienen ustedes en todos sus libros. ¿Cómo es posible que yo separe los procesos vocales con una acción muscular de este cricoaritenoideo posterior? ¿Cómo voy a entenderlo? Pues si este cricoaritenoideo posterior se contrae, me va a llevar pues el proceso muscular en una dirección opuesta al proceso vocal. ¿Para qué? Para hacer una separación. Músculos de la abducción, cricoaritenoideo posterior. Potente músculo que abduce el pliegue vocal. En cambio, el cricoaritenoideo lateral va a hacer una labor diferente. ¿Respecto a qué? A los procesos vocales. Para entender que este músculo cierra, aduce el pliegue vocal. Entonces tenemos ahí estos cuatro músculos importantes. Ya hemos visto uno que está adelante, el cricotiroideo. Y luego veremos pues en algunos la presencia de un músculo que va del vértice del cartílago aritenoides hacia la epiglotis, que no existe en todos los cadáveres, pero hay que remarcarlo, el músculo aríteno epiglótico. Pero lo que más fundamentalmente tenemos que conseguir la información de cómo actúan son este grupo. Estos cuatro que están en la cara posterior y uno que está en la cara anterior de la laringe, el cricotiroideo. Muy bien, alumna Chumbe. Chumbe. Sí, profesor. Dígame quién inerva a estos cuatro músculos que tenemos aquí y al cricotiroideo que lo tenemos adelante. Chumbe, ¿me escucha? Sí, profesor. Recuerdo la inervación del cricotiroideo, que es el ramo externo del nervio laríngeo superior. Sin embargo, de los otros músculos no sabría decirle. Disculpe. Diana, pero hace un momento, cuando yo hice el esquema del recurrente, les dije, mira, no ha pasado ni minutos. Les he dicho. ¿Te acordaste? Diana, ¿te has acordado de lo que yo dibujé hace un momento? No, profesor, disculpe. Diana, pero ¿por qué estás distraída? Pues si estamos en clases para aprender. Y hace menos de 5 minutos les grafiqué el nervio recurrente laríngeo. Y les he dicho, hace un momentito les dije,
inerva a todos los músculos intrínsecos de la laringe. ¿Entendido, Diana? Sí, profesor. Entonces, pues, alumna, no puedes estar pues en estas condiciones. El aprendizaje, pues, tiene que ya venir con una base, porque si aquí nosotros estamos discutiendo las cosas, ya debemos tener una base para saber. No me puedo olvidar, pues, estos son inervados por el nervio laringio recurrente o laringio inferior, pero es el mismo, no es otro nervio. Rama del vago, ramas motoras. Por eso que van a hablar ustedes en el seminario de las lesiones de las cuerdas vocales. Lesión del laringio recurrente. Si se paraliza por cualquier lugar en su trayecto el nervio, vamos a tener problemas. Este nervio, en cualquier trayecto en lo que va a ascender hacia estos músculos, ya sea del lado derecho o del lado izquierdo, y hemos visto las relaciones, pues vamos a encontrar una serie de elementos que nosotros podemos observar en el trayecto que pueden comprimir al nervio y producir pues una lesión de las cuerdas vocales que ya veremos en el seminario. ¿Me entendiste, alumna Diana? Sí, profesor. ¿Alguna pregunta, alumnos, hasta aquí? ¿Pregunta? Bueno, les vuelvo a repetir, si no tenemos una base de alumnos de aprendizaje, vamos a estar perdidos en todo momento. Sí, alumno Carvajal, dígame. Disculpe, doctor. Del nervio vago, ¿me podría explicar un favor? Dígame. Del nervio vago. O sea, da la rama del nervio laringio superior. Pero usted dijo que hay una rama sensitiva y una rama motora. La sensitiva, ¿por dónde podría pasar? Pero estamos hablando de las ramas motoras, ¿ya? Estamos hablando de las ramas motoras. Si yo tengo al laringio recurrente que asciende porque está ascendiendo, ¿de dónde ascendió? En el lado derecho, detrás de la vena de la arteria subclavia. En el lado izquierdo, detrás del callado de la aorta. Ascienden los dos nervios, ¿ya? Los dos nervios laringios recurrentes. Rama de vago. Este nervio laringio recurrente, pues va a dar ramas. ¿Ramas qué? Ramas motoras. ¿Para qué? Para todos los músculos intrínsecos que hemos señalado. Excepto el cricotiroideo que lo hemos visto por la parte anterior, que está inervado por el otro laringio, rama externa del laringio superior. Muy bien. Entonces, este nervio da sus ramas motoras y sigue su camino para perforar y dar inervación sensitiva a todo lo que está por debajo del pliegue vocal, que se los esquematicé hace un momento. Y aquí se anastomosa. ¿Con quién se va a anastomosar? Con un nervio que ya perforó la membrana tiroidea. Estamos hablando del nervio laringio superior. Perforó la membrana, ingresó a la laringe. Aquí ingresa la laringe para dar su acción sensitiva, pero una rama se va a unir con este laringio recurrente. Este es el asa laringio. Asa laringio. Muy bien. O llamada asa de Galeno. Este laringio superior va a dar una rama que va por delante. ¿Va? Por delante, ya lo hemos visto. Por delante. ¿Para qué? Para ir a este músculo que lo encontramos entre el arco del cricoides, ¿ya? En su parte lateral, y el borde inferior del cartílago tiroides. Músculo cricotiroideo, músculo que hace una tracción, que tensa el ligamento vocal.
¿Ya? ¿Me entendió, alumno? Sí, doctor. Muchas gracias. Si usted no lo graficó, no lo va a entender. No lo va a entender, alumno. Por más que lo repase, que lea 5 horas la misma clase teórica, pues no lo va a entender. Tiene que utilizar un gráfico, tiene que ir buscando el camino de los nervios, de las arterias, de las venas, para tratar de llegar a una información que usted lo analiza y lo comprenda. Esta pandemia no nos ha permitido terminar un libro que estábamos preparando, que se llama, pues, ojalá que se pueda completar para publicarlo. Entonces es anatomía práctica de laboratorio, en la cual hay una imagen como esta del cadáver y al costado hay un esquema, como el que estamos dibujando aquí, para explicar cómo se mueven las articulaciones, cómo va a disponerse el trayecto de los nervios y de los vasos. Tenemos que fabricar esquemas, tenemos que plasmar la información en algo práctico que yo lo pueda entender, porque si no, no lo voy a entender, alumnos. Y esto es lo más simple, anatomía. Inferior y cuello, es para sacarse 20 en cada examen. Lo que viene es más complejo. No lo van a entender, alumnos. Si no ponen mucha dedicación, mucho esfuerzo, muchas horas de estudio, no lo van a entender. ¿Alguna otra pregunta hasta acá? Bueno, vamos a avanzar porque si no nos gana la hora. Esto es la entrada a la laringe, ¿ya? Esto es la entrada a la laringe. Miren ustedes, está la epiglotis levantada. Esto es la entrada a la laringe, todo este espacio. Entonces, cuando se produce la deglución, la epiglotis es jalada para cerrar este espacio, es jalada aquí, hacia atrás. ¿Quién lo va a jalar a este epiglotis? Pues los ligamentos que vienen del aritenoides, el ligamento aritenoepiglótico. La mucosa de revestimiento aritenoepiglótica y el músculo aritenoepiglótico. Estos tres elementos lo bajan a la glotis y van a cerrar este agujero. Una vez que los alimentos pasan a la faringe que está detrás de la laringe, la epiglotis tiene que volver a su posición que está aquí. ¿Y quién lo va a volver a su posición? Estos ligamentos que están por delante. El ligamento que lo conecta a la base de la lengua, gloso epiglótico. Es muy potente el gloso epiglótico. Entonces, tengamos en cuenta que hay estas dos estructuras relacionándose al cierre y apertura de la entrada a la laringe. Y aquí tenemos la prominencia del cartílago corniculado. En su interior hay unos que no los podemos observar porque están dentro de este tejido, los cuneiformes, y hacia atrás, pues los aritenoides, que ya lo hemos visto, pero tengamos en cuenta pues cada uno de estos elementos. Este es un esquema que está en el Grey Anatomic de 2018, el tratado, para entender, miren ustedes lo que dibujaba hace un momento, el cartílago tiroides está conectado a la epiglotis a través de un ligamento tiroepiglótico que lo fija y lo mantiene en esa posición. Lo mantiene, pero cuando el alimento pasa, esto tiene que cerrar el orificio. ¿Entendido? ¿Y quién lo va a jalar? Pues el ligamento glosoepiglótico y este ligamento que lo fija al yoides, a la epiglotis, el ligamento ioepiglótico, que es como un abanico.
Entonces pasó el alimento, vuelve a su lugar la epiglotis, por acción de estos potentes ligamentos, el hilo epiglótico y el gloso epiglótico. Imagino que esto lo han visto ya en la clase teórica. Pero este es el cartílago tiroides y en la cara posterior ya vimos hace un momento una hendidura para la ubicación de este ligamento, el ligamento vocal. ¿Y a dónde está yendo? Pues al aritenoides. Al aritenoides. ¿Qué tenemos aquí? Pues el proceso muscular y el proceso vocal. Ahí está el ligamento. Entonces, este ligamento está envuelto por la membrana que cubre la mucosa de la endolaringe y, por supuesto, por el músculo tiroaritenoideo. Entonces, el ligamento, el músculo tiroaritenoideo no ocupa todo el espacio del ligamento vocal, sino una parte. Eso hace posible que comience a haber ya un espacio más engrosado que se llama la cuerda vocal verdadera. Por debajo existe esta mucosa que es muy tensa y esta tensión repercute en la brillantez de la mucosa, por eso se le llama el cono elástico. Y vemos aquí como el cricoides es más pequeño en su arco anterior y más ancho en la lámina posterior. ¿Entendido? Arco y lámina. Observaron este esquema, me parece muy importante para entender la disposición del ligamento vocal. Porque cuando me dicen ligamento vocal, pues yo estoy pensando, no sé qué cosa es el ligamento vocal, dónde está, no, pues ya sabemos que es un tejido elástico, engrosado, que tiene estos dos puntos de anclaje entre el cartílago tiroides y el proceso vocal del cartílago aritenoides. No sé si han entendido, alumnos. ¿Alguna pregunta de esto? ¿Alumna Candia? ¿Alguna pregunta? No, profesor, no claro acerca del ligamento vocal. Bueno, entonces tengamos pues que revisar. Yo les dije al inicio de la clase, del segmento, ¿tienen ustedes literatura? ¿Tienen de dónde estudiar? Todo el mundo me dijo que sí. Entonces tienen que estudiar, alumnos. No queda otra. Esto es lo que ya vimos hace un momento, es el esquema para mirar cómo el laringio superior tiene sus dos ramas, la interna que perfora la membrana. Esta membrana no es que vaya a ser una membrana muy blanda, no, es una membrana rígida. En la parte central presenta un engrosamiento, ¿no? Que es el ligamento tiroideo medio y hacia ambos lados otros engrosamientos tiroideos laterales. Es muy resistente esta membrana. Y aquí vemos a la rama externa cómo está llegando al músculo cricotiroideo. La arteria del mismo nombre, ¿no? Laringia superior es rama de esta arteria tiroidea superior que va a la glándula tiroides. Y miramos aquí en transparente cómo está llegando de abajo hacia arriba el nervio laringio recurrente junto con su arteria, laringe inferior. En este preparado tenemos aquí que observar, que ser muy cuidadosos, porque pues son los preparados que vamos a tomar el examen. ¿Qué mucos sería este? Este que estamos señalando, alumna Chipana. ¿Qué músculo es el que estoy señalando y quién lo inerva? Doctor, el músculo cricotiroideo. Cricotiroideo. Y lo Pues inerva. no, alumna. ¿Ah? El cricotiroideo es el que está aquí abajito, ¿ve? Pero ese está de la línea oblicua y está yendo al yoides, alumna, ¿ve? Esto es el yoides. Este hueso que vemos aquí, ahí está su nombre, yoides. Entonces, este músculo será el tiroideo. ¿Dónde está el cricotiroideo? Está aquí. Este es el cricotiroideo. Este músculo. ¿Lo observa, alumna? Sí, doctor.
Entonces no nos podemos confundir, pues, alumnos. ¿Ya? No puede ser porque aquí está la prominencia tiroidea. Aquí está el borde superior y este músculo cricotiroideo para que esté arriba, pues va a ser muy difícil. ¿Ya? ¿Quién inerva al cricotiroideo, alumna? El nervio laríngeo externo. Rama externa del laringe superior. Porque usted me dice, laringio externo, no hay, no existe. ¿Ya? Sí, doctor. Muy bien. Entonces tengamos cuidado en estudiar. Acá está el músculo que lo habíamos visto hace un momento, tiroideo. No podemos confundirnos. Acá está el tiroideo. Abajo estará el cricotiroideo. ¿Entendido? ¿Alumna? Sí, doctor. Muy bien. Alumno Cipriano. Cipriano. Sí, doctor. ¿Quién inerva a este músculo? Voy a prender mi cámara un ratito ya. ¿Quién lo inerva? El ramo tiroideo del nervio hipogloso. Ramo tiroideo del nervio hipogloso. Y hemos revisado, alumno, al nervio hipogloso en los triángulos. ¿Y qué hemos dicho? Que es un nervio motor para los músculos intrínsecos de la lengua. ¿De dónde me saca usted la rama tiroidea del nervio hipogloso? ¿Ah? ¿Ven? Si hoy día fuera el examen, todo el mundo jalados. ¿Alguien quiere responder? ¿Alumnos? ¿Alguien quiere responder? ¿A un voluntario? ¿No hay ningún voluntario? De los alumnos. A ver, ¿qué dice? Es la rama tiroidea del nervio cervical, del C1. C1, pues alumno, Sí, estaba en la C1, parte alumno. del gráfico del PLEX en la clase pasada. Sí. Claro, pues Sí, ya sí. lo hemos dicho, ya lo hemos visto. Ya. Disculpe, doctor. Y yo le dije, y lo mismo le dije, no hay pues ninguna rama del hipogloso aquí. Esa literatura que ustedes leen, que seguramente lo han encontrado por ahí, pues que dice rama del hipogloso, no es pues. El asa cervical es C1, C2 y C3. No es nervio hipogloso. No sé si les han dicho de repente así en la clase teórica. Avísenme para yo hablar con el profesor. A veces escucho o reviso algunas clases teóricas, pero no todas. Voy a entrar a revisar la clase del doctor Romero, a ver qué cosa les ha dicho. Porque pueden haber fallas. ¿Ah? Todos pueden tener fallas, pero cada vez debemos tener cuidado para tener menos fallas. Nadie es perfecto. Alumna Chirino, dígame. Sí, creo que más que todo confunde un poco porque en el MUR aparece C1 a través del nervio hipogloso. Pero ya le volví a repetir. El nervio hipogloso es un nervio motor para los músculos de la lengua. C1 está pegado al hipogloso, pero no tiene nada que ver con la inervación. ¿Ya? De todas maneras, el doctor va a dar su clase más tarde de inervación. Inervación y vascularización del cuello. Ya lo hemos revisado nosotros, toda la vascularización y la inervación del cuello. Hemos visto toda la rama de la carótida externa, la rama de la subclavia. Y pregúntenle, si tienen dudas, pregúntenle. Muy bien, entonces, estos preparativos
tenemos que mirarlos muy bien porque pues nos pueden causar problemas. Miren a este músculo cricotiroideo. Por supuesto que la imagen está aquí clara, ¿no? Vemos que esto es parte de la tráquea. Entonces, tiene que ser el cartílago cricoides y acá el cartílago tiroides, ¿no? Esta imagen que está superpuesta nos muestra aquí, pues de repente una confusión, pero tenemos que aislarlo para poder nosotros tener la mejor disposición de los músculos en el caso de que querramos preguntar, ¿ya? Cricotiroideo, no podemos confundirnos. Y aquí pues está ascendiendo el nervio recurrente laríngeo. Este es un esquema muy importante para mirar a la formación de los músculos que están yendo también a tener una participación de alguna manera, como hemos señalado, este cricoaritenoideo posterior, el cricoaritenoideo lateral. Miren la ubicación del lateral. No que nosotros vayamos a mirar íntegramente por posterior, no, imposible. Por la cara posterior de la laringe solamente podemos mirar el cricoaritenoideo posterior, pero al lateral imposible, tenemos que tener esta vista, la vista lateral para mirar este músculo, cricoaritenoideo lateral, y encima está cubierto por el músculo cricotiroideo. ¿Qué más nos interesa aquí? Pues los aritenoideos, transverso y oblicuo. ¿A dónde? A este cartílago aritenoides. Y aquí está este músculo que las pocas veces que lo hemos disecado es una laminita de músculos, pero es así, ancho, el tiro aritenoideo. Y ese es el tiro epiglótico que muchas veces no, es muy inconstante, así como el ariteno epiglótico, que va a toda la parte de el borde libre del cartílago de la epiglotis. Pero están ahí, este gráfico es para más o menos tener la ubicación, pero dentro de las disecciones que se han realizado, pues muchas veces no existe, ¿no?, el ariteno epiglótico ni el hilo epiglótico como músculos. Hay una banda ahí fibrosa que muchas veces confunde con estos músculos. Esta es una vista posterior para ver nuevamente a los músculos. Miren ustedes al cricoaritenoideo posterior. Esa es la posición del cricoaritenoideo. Imposible mirar al cricoaritenoideo lateral aquí. Imposible. Si vemos la presencia de estos interaritenoideos transversos y oblicuos. Estos son preparados de muchos años de otras universidades. Este es de la Universidad de Córdoba, de Argentina, estos preparados, ¿no?, que alguna vez fuimos a ver la preparación para hacer un museo anatómico, pero pues se tiene que tener dedicación, se tiene que tener presupuesto, infraestructura para poder hacer todo un museo, como lo hay en otras cátedras, la de la Sudamérica o Latinoamérica. Este es un esquema también que nos muestra aquí la integridad. Miren ustedes, el laringio superior. Ahí está, ha perforado a esta membrana, ingresa a la zona posterior. Este es el seno piriforme, la zona lateral del cartílago tiroides, ¿ya? Y esto está ahí con su rama de la arteria laringea superior que también ingresa y se hace una anastomosis aquí, el nervio laringio, su rama interna del laringio superior con este laringio inferior, ¿ya? Seno piriforme de la laringe. Y esta es la acción. Miren ustedes cómo este músculo potente del cricoaritenoideo posterior, cómo hace su función de abducción. Esto lo tienen ustedes en sus libros. Entonces ustedes tienen que interpretar cómo se produce la abducción. Miren ustedes, aquí está la base del aritenoides. Vamos a pintar ahí el proceso vocal. Este es el proceso vocal, ¿eh? Entonces todo esto es el proceso vocal, ¿ya?, que se extiende aquí, y acá es el proceso muscular. Entonces, el músculo, ¿qué hace?
cricoaritenoideo posterior es abductor, habíamos señalado. Abduce el pliegue vocal. ¿Cómo lo abduce? Aquí está abducido, está separado el pliegue vocal o cuerda vocal. ¿Cómo lo abduce? Miren ustedes cómo el proceso o apófisis muscular es llevado hacia abajo y hacia adentro. Si el proceso o apófisis muscular va hacia abajo y hacia adentro, el proceso vocal tiene que dirigirse hacia arriba y hacia afuera. La única forma de entender la abducción del pliegue vocal. Ahora, el cricoaritenoideo lateral, que es ese otro músculo, vamos a ver qué hace. Actúa en forma inversa al cricoaritenoideo posterior. El proceso vocal o apófisis vocal es llevado hacia afuera y hacia arriba, de tal manera que los procesos vocales o apófisis vocales se juntan, se unen en la línea media, por lo tanto aducen el pliegue vocal, cierran la hendidura glótica. Tiroideo, que lo tenemos acá, tensa el ligamento vocal o cuerda vocal. ¿Por qué? Porque está traccionando. ¿Qué está traccionando? A la inserción en el cartílago tiroides. Entonces, ahí es esa tensión la que produce, pues, la fuerza de tensar el ligamento vocal. Los interaritenoideos o aritenoideos transversos y oblicuos, miren ustedes cómo van a cerrar el espacio, porque juntan a los dos aritenoides, juntan a los procesos vocales, juntan o llevan hacia adentro los procesos musculares también. Y el tiroaritenoideo, que lo vemos aquí, pues tensa la cuerda vocal. Entonces, miren ustedes cómo podemos deducir la información partiendo de cómo el aritenoide es un elemento importantísimo en el movimiento que hemos visto. Articulación de tipo sinovial de género trocoide o rotatoria. Permite la rotación de los procesos tanto musculares como vocales. ¿Alguna pregunta sobre esta función de los músculos, alumnos? ¿Alumnos? Disculpe, doctor. Clausen. Ah, Clausen, dígame. ¿Alumno Clausen? ¿Ha venido? Sí, profesor. ¿Qué dice usted? ¿Había deducido la información así usted? No, no, profesor. Lo había entendido a medias. Lo había entendido a medias. Bueno, espero que esté claro. Tenemos que nosotros analizar la información. Lo que no está claro lo discutimos aquí. Pero ustedes no se pueden ir de la práctica sin haber tenido claros los conocimientos. Ustedes dicen nada. Ustedes no dicen nada, pues ahí está el problema. Sí, Carvajal. sí, doctor, disculpe. ¿No habrá alguna patología con ese cartílago aritenoide? Carvajal. No le escucho, alumno. ¿Me escucha, doctor? ¿Me escucha, doctor? Carvajal, ¿quería hablar? Sí. No quería saber si había alguna patología Sí, con ahora ese sí te escucho, dígame. Quería saber si había alguna patología con ese cartílago aritenoide. O sea, como está como unido a músculos, puede haber como un tipo de falla en esos músculos. No. El cartílago que hemos visto aquí en este gráfico, un ratito. Aquí, ¿ven? El cartílago siempre va a tener la forma piramidal con sus tres paredes.
su base y su vértice. Observamos aquí la congruencia que tiene con el cartílago cricoides. Aquí no pueden haber fallas, las fallas van a estar aquí. Cuando hay patología de las cuerdas vocales, que es el seminario que lo van a realizar, aquí está la falla. ¿Dónde más? En la inervación. Tumores de la base del cuello que pueden comprimir a los recurrentes. Quistes de la mucosa que tapiza a esta parte del ligamento vocal. Ahí podemos encontrar fallas. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? A ver, Cipriano, dime. Una consulta. La reacción de la garraspera, o sea, esa reacción tiene que ver con algún desgaste de algún cartílago o articulación. No, no, no. Es un proceso inflamatorio de la mucosa. Entonces la mucosa se edematiza. Es como si usted se golpeara pues la mano, el dedo y se comienza a hinchar. Igual sucede aquí. La flora bacteriana de la boca y de las presencia linfática entre las amígdalas, faringias, tubáricas y palatinas, va a determinar que nosotros tengamos gérmenes que no están activos. Pero basta que haya un proceso inflamatorio producido por una sustancia irritante, el frío, puede con bebidas muy heladas, hacen posible que esta mucosa altere la capacidad de estos gérmenes que están ahí y se vuelvan patógenos y originan un proceso inflamatorio. Así como hay una amigdalitis, también hay una faringitis, hay una traqueitis y hay una laringitis. Entonces la mucosa laringe edematizada ya produce una cierta alteración sobre el engrosamiento de estos pliegues vestibulares y pliegues vocales. Y ahí comienza a alterarse. Si esto es repetitivo en las personas, pues comienza a tener cada vez mayor episodios de estos procesos inflamatorios, aquí, en este espacio del pliegue vocal. Sí, Chirino, dime. Doctor, ¿y cómo Pues, sería en cuanto cuando dicen que han perdido la voz? Han perdido la voz, o sea que ya no pueden hablar nada. Bueno, la Bueno, la disfonía, pérdida ¿no? de la voz, O, ujú. bueno, la pérdida de la voz es totalmente, no puede hablar, ¿no? La afonía que le llaman, pero la disfonía es un proceso de irritación y de engrosamiento que puede deberse ya a una patología de las cuerdas vocales, ¿no? Quistes, nódulos, fibrosis, se pierde la elasticidad del pliegue vocal, ¿no? Muy bien, entonces aquí tenemos al pliegue vestibular. Este es el pliegue vestibular, es la misma mucosa, alumnos, es la misma mucosa que está tapizando al entrar a la que tenemos ahí, a la epiglotis.
¿Me están escuchando? Sí, Sí, doctor, doctor. se escucha. Sí, doctor. No, se fue la señal un momento. Entonces, esta mucosa tenemos que analizar lo que ya hemos conversado. Este pliegue vocal se ve un poco más prominente, más grueso, porque ya sabemos que está ahí. El ligamento vocal que lo hemos visto, el músculo eh, que va del cartílago tiroides al aritenoides, tiroaritenoideo, y vemos que constituye este engrosamiento pues a la presencia de la cuerda vocal inferior o verdadera. Y luego vamos a tener pues que nosotros observar que aquí existen unos espacios que se llaman el Doctor, ventrículo. Sí, disculpe, es que no se le aprecia el puntero, disculpe. ya. Muy bien, entonces vamos a ver acá. Ya, muy bien. Aquí, el ventrículo laringio, ¿cierto? ¿Qué cosa es el ventrículo laringio? Es un espacio, que le llaman un receso. En la porción media, no es en todo, sino en la porción media nada más se llama el ventrículo laringio. ¿Entre qué? Entre los pliegues vestibulares y el pliegue vocal. Porque si nosotros vamos a los a la profundidad, pero hacia a ambos lados, recorremos ambos lados, fuera del punto central, que es el ventrículo, ya ese espacio tiene otro nombre que se llama el sáculo laringio, que es un espacio de fondo ciego donde desemboca cada ventrículo laringio. Entonces, la mucosa de estas dos regiones son inervadas por los dos nervios que hemos señalado. Todo lo que está por arriba del pliegue vestibular hasta la entrada, el laringe superior, rama sensitiva. Todo lo que está por debajo del pliegue vocal hasta el cricoides, porque luego tenemos a la mucosa traqueal. Es inervado por el recurrente laringio, rama sensitiva. Muy bien, entonces este esquema está también en sus libros, pueden repasarlo, pero hay que interpretar la información. Aquí nosotros podemos señalarle, ¿no? Podemos señalarle en este preparado, identifique pues el pliegue vestibular, el pliegue vocal, el ventrículo, el sáculo, eh, el aditus laringio, que es la entrada, ¿no? Esta parte de aquí. Podemos mirar los recesos que están en la zona lateral, ¿no? Podemos observar aquí a la mucosa, podemos pintar aquí la mucosa, identifique la mucosa infraglótica y diga a quién lo inerva, pues ya sabrán que está ahí la rama sensitiva de uno u otro nervio. Entonces tenemos que ir mirando en cada una de estos preparados qué podríamos nosotros encontrar respecto a las preguntas que podríamos nosotros señalar. Entonces, es lo mismo, este es un poco mucha luz, pero se ve algo ahí en relacionado a los espacios, ¿no? Ventrículo, sáculo, cavidad infraglótica, supraglótica, etcétera. Y aquí tenemos pues a la hendidura vestibular, vean ustedes, la hendidura glótica. Observen ustedes cómo esta hendidura vestibular y hendidura glótica, respecto a los dos espacios que hemos señalado, pueden cerrar. Este espacio de la hendidura glótica se va a cerrar cuando hay una obstrucción, un cuerpo extraño ingresó a la laringe, esto se cierra la glotis. No puede pasar nada, ni el aire, como le dije. Entonces tenemos que abrir por debajo. ¿Qué cosa? Cricoides, abrir a través de la membrana cricotiroidea o la tráquea, para que el aire pueda ingresar y el paciente pueda vivir, si no se muere. Eso tenemos que tenerlo claro. Sí, Cipriano, dígame. Doctor, con una pregunta un poco anecdótica. Si la persona está comiendo y a la vez hablando, ¿cómo se puede atragantar? o sea, o sea, la glotis
el espacio con el epiglotis y la glotis se llega a cerrar normal y no entraría como, por ejemplo, un arrocito o un cuerpo extraño, algo así. Claro, puede introducirse el cuerpo extraño, porque cuando uno come y habla, está deglutiendo y está tomando aire. Entonces, si nosotros deglutimos cosas líquidas, cosas que no son muy consistentes, puede ser que no pase nada. Para deglutir, necesariamente el cartílago de la epiglotis cierra la entrada. Si uno come tan rápido y habla, a la vez pueden caer partículas extrañas, puede toser, pero si hay ingesta de alimentos sólidos, pues en el momento que entra la laringe entra en espasmo. Todos los músculos que hemos visto entran en espasmo, se contraen. Es difícil poder abrirlo. ¿Entendido? Gracias, doctor. ¿Ya? Muy bien. Entonces, en este podemos mirar aquí la epiglotis y podemos mirar aquí esto que está señalando el puntero. ¿Qué cosa es? ¿Quién me puede decir lo que está señalando el puntero? ¿Se dan cuenta ahí? ¿Qué hay? A ver, Chávez. Espera, voy a compartir mi video. Ya, me parece que esta es la parte de la raíz o el dorso de la lengua y estas vendrían a ser como glándulas. Son las papilas gustativas del tercio Claro. posterior de la lengua. Entonces, esta es lengua, entonces este es el epiglotis. Aquí estaría los ligamentos glosoepiglóticos. ¿Ah? Porque acuérdense que detrás, en la profundidad está el hioides, ioepiglóticos, como vimos en el esquema. Entonces no se van a confundir. ¿Ya? Aquí tenemos pues a la epiglotis y esta vista desde arriba. Aquí tenemos al repliegue vestibular, al repliegue vocal, al ventrículo laringio y aquí a los sáculos laringios. Muy bien, entonces podemos nosotros en laringe tomar cantidad. Esta es una vista superior, como lo que hemos señalado también para mirar la hendidura glótica. Que vemos es de la parte superior, por eso este es el pliegue vestibular. Y debajo estará el pliegue vocal. ¿Ya? Muy bien, entonces podemos tener ahí. Este es lo mismo que ya hemos señalado en el esquema anterior para observar todo lo que corresponde al cricoides, ¿no? Al ventrículo laringio, al pliegue vocal, pliegue vestibular, vestíbulo laringio, ¿no? La epiglotis es un corte, ¿no? En la que podemos mirar sagital y aquí podemos mirar a los músculos, ¿no? No se vayan a confundir. Este es el crico aritenoideo posterior, los interaritenoideos. ¿Ya? Otra vez acá, el crico aritenoideo. Los interaritenoideos son muy delgaditos, ¿no? Por eso que esto se ve muy ampliado, pero ahí lo tenemos. Y este es un esquema para observar el receso laringio, aquí donde está esta zona canalada, es la observación de todo el paquete laringio superior, tanto arteria como nervio en su raíz interna, su rama interna. Y acá podemos ver este espacio, este es el espacio del seno piriforme o seno laringio, ¿ya? Donde transitan las fibras que van a unirse, tanto laringe superior como laringe inferior. Entonces hay muchos trabajos sobre laringe relacionados a la anatomía, a la disección del nervio recurrente. Muy bien, detrás de la laringe está esta zona, la zona faringea. La faringe se comunica hacia arriba con los músculos que ya vamos a ver en la boca, que son los músculos del paladar blando, ¿no? Y vamos a encontrar ahí que hay una importancia fundamental de estos músculos porque de alguna manera están relacionados a la función digestiva junto con la faringe. Entonces aquí podemos mirar a estos músculos, al palato gloso, al palato faringio, al constrictor de la faringe, que tenemos aquí, que son elementos que
tienen una particularidad, los constrictores tienen una particularidad porque tienen puntos de anclaje óseo desde la base del cráneo. Si yo miro toda esta lámina, este es el constrictor superior, el constrictor medio y abajo al constrictor inferior. Entonces, esta lámina de músculos constrictores va a comenzar desde la base del cráneo. ¿Algún voluntario para que me diga los lugares de inserción del constrictor superior de la faringe? A ver, Chávez. Sí, ahorita voy a compartir un video. A ver. Ya. El músculo constrictor superior que viene desde su inserción proximal es desde el tubérculo faríngeo, que es del hueso esfenoides, y se inserta distalmente en esta estructura que es el rafe pterigomandibular, que viene del gancho del proceso pterigoides del esfenoides y se inserta en el extremo posterior de la línea miloioidea de la mandíbula, que debe estar por acá, posterior por acá. Sí. Es la inserción distal del constrictor superior. Digo también del medio inferior. A ver, vamos por partes. El constrictor superior, si nosotros lo miramos aquí, el constrictor superior, miren ustedes dónde se está originando. Estos son los dientes. En la parte lateral de la boca existen unas estructuras que están relacionadas a la mandíbula, ¿ven? Esta es la mandíbula. Entonces, en la mandíbula nosotros vamos a tener una línea, ¿no? Si nosotros sacamos que es el rafe pterigomandibular, ¿no? Esta es la mandíbula que estamos mirando aquí. Entonces, en la mandíbula existe una línea que se llama la línea del miloioideo, ¿cierto? Porque aquí tenemos a los músculos ya mirados por la base del triángulo submaxilar. Entonces, esta línea miloioidea es un punto óseo de origen del constrictor superior, ¿ya? En la parte más posterior de la línea del miloioideo. Este rafe, el rafe pterigomandibular es otro punto, ¿ah? Rafe pterigomandibular. Y el hueso, que no lo observamos aquí porque está cubierto por el músculo, el hueso corresponde al esfenoides. Aquí habrá un huesito, que es el gancho del proceso pterigoides o apófisis pterigoides del hueso esfenoides. Aquí son los lugares donde comienza el origen del constrictor superior. ¿Y dónde se dirige? Se dirige hacia atrás, aquí atrás. Entonces, aquí atrás va a terminar en el tubérculo faríngeo. ¿De qué hueso? Del hueso occipital. Entonces, si yo miro al hueso occipital, tiene una porción transversal y una lámina vertical. La lámina vertical se llama la porción basilar, y ahí, por su cara externa, está rugosa una prominencia que es el tubérculo faríngeo. Ahí termina el constrictor superior. ¿Entendido? Entonces, primer músculo. Segundo músculo, vamos a tener a este constrictor medio. Entonces, el constrictor medio de la faringe también tiene sus orígenes. ¿Dónde, alumno? Constrictor medio de la faringe, ¿dónde se origina? Ya, primero se origina del rafe medio, del rafe faringio, que sería como la línea media entre estos dos músculos, ¿no? Entre el músculo, ¿no? Y se inserta distalmente en este ligamento entre el proceso estiloides del temporal y del hueso ioides, que es el ligamento estiloioideo. Estiloioideo, muy bien. Entonces, este ligamento que vemos aquí es el ligamento estiloioideo, este es el ioides, ¿no? Las astas mayores y menores prestan inserción a este músculo que vemos aquí, pero el músculo termina en el rafe que vemos aquí en la parte posterior. Muy bien,
Y el constrictor inferior de la faringe ya es un músculo que tiene que ver con los cartílagos propios, ¿no? Como es el cartílago tiroides. Ya habíamos visto que les pregunté 3 músculos que se insertan en la línea oblicua. Entonces, ustedes dijeron el constrictor inferior, ahí está la línea oblicua, ahí va a venir el constrictor inferior, este músculo constrictor inferior, línea oblicua del cartílago tiroides. ¿Dónde más? Pues ahí está el cartílago cricoides, entonces en la parte lateral. Y se unen aquí en la parte posterior en la continuidad de la faringe con el esófago, unión faringoesofágica. Muy bien, entonces estos músculos son potentes. La inervación ya sabemos pues que hay un plexo formado por componentes simpáticos y parasimpáticos, el plexo faringio, ¿no? Y en el constrictor inferior también hay una rama del recurrente que puede dar la inervación motora. Estos músculos son potentes, les decía, porque la contracción produce en la primera onda de impulso, ¿no? Peristáltica, para que el alimento vaya directamente al estómago. Es tan potente para producir esa fuerza de desplazar el alimento hasta el estómago. Si no se produjera ahí, pues el esófago esófago cervical inicia una segunda onda. Entonces vemos aquí a los constrictores y vemos aquí a las ramas, ¿no? De los nervios que ya hemos estudiado, el laringio superior y el laringio recurrente. Y este es el esófago cervical. Entonces en el esófago cervical nos interesa que nosotros tengamos en cuenta la disposición del músculo, porque no es igual el músculo en el esófago cervical que en el esófago torácico o en el esófago abdominal. ¿Qué tipo de músculo es el esófago cervical? A ver, otro voluntario. No hay voluntario. Muy bien, alumno Arnold. Otro voluntario, ¿qué músculo predomina en el esófago cervical? ¿Ah? ¿No hay? ¿Qué dice alumna Candia? Candia. Esófago cervical. ¿Qué tipo de músculo? A ver, alumna Castro, dígame. Sí, doctor. En su tercio superior va a ser voluntario y después en su tercio inferior va a ser liso y en el tercio medio va a ser entre liso y estriado. Muy bien, entonces, muy bien, alumna. Entonces, hemos dicho que estos músculos constrictores que lo vemos ahora acá son potentes. Entonces, el músculo constrictor, que es músculo estriado, tiene la capacidad de contraerse. Entonces, este músculo que le sigue es el músculo estriado también. Por eso que este esófago cervical tiene esa particularidad de poder producir una segunda onda de contracción. En cambio, el esófago torácico ya es parte estriado, parte liso, y el esófago abdominal es liso, que ya no tienen capacidad contráctil, por eso ya no puede haber otra onda de contracción ahí, ¿no? Miramos acá, una vez que hemos sacado todos los constrictores, ¿cómo podemos mirar aquí? Lo que hemos estudiado ya de la cara posterior de la laringe en relación a sus músculos, en relación a sus nervios. Y miren ustedes cómo está aquí el istmo de las fauces, el alimento ingresa y la epiglotis tiene que cerrar el orificio laríngeo. No hay otra forma. Y luego tenemos a este grupo de músculos que están delante de los cuerpos vertebrales, los músculos prevertebrales. Entonces los músculos prevertebrales son músculos que van a permitir de alguna manera entender la función que tiene el cuello
en relación a movimientos de inclinación lateral, de flexión y de rotación, especialmente en las primeras vértebras cervicales y los cóndilos del occipital. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Pues habrán músculos muy importantes en cuanto a los fascículos, porque hay otros que son muy pequeñitos, que sí los podemos disecar, como es este largo de la cabeza o este largo del cuello, que lo tenemos aquí. Este largo de la cabeza, ustedes pueden observar que viene desde el hueso del cráneo, hueso occipital, la porción basilar del hueso occipital. ¿Y a dónde se está dirigiendo? Pues a los procesos transversos, ¿no? Tercera, cuarta, quinta, sexta. En cambio, el largo del cuello, ¿no? Es un músculo que se tiene que originar en la región cervical. Tubérculos anteriores de las vértebras que corresponden a tubérculos anteriores de los procesos transversos de las vértebras que corresponden a las tres primeras, C1, C2 y C3, procesos transversos solamente de C5, C6 y van pues a los procesos transversos de las vértebras correspondientes. De igual manera, nosotros podemos observar cómo tienen un descenso en una porción superior, en una porción vertical, oblicua y superior e inferior. Este largo del cuello, entonces es importante porque va a permitir pues una flexión importante y rotación hacia el lado opuesto cuando la contracción es de un solo lado. Otros músculos que nos pueden interesar aquí son los que vemos aquí en la base del cuello, que ya lo hemos observado, el escaleno anterior, que vimos que se relacionaba con el nervio frénico. Entonces, este escaleno anterior, miren ustedes aquí cómo están originándose en los procesos transversos, C3, C4, C5, C6, ¿y a dónde está yendo? A la primera costilla, un tubérculo de la primera costilla. Antes tenía un nombre propio, tubérculo de Lisfranc, ahora solamente se llama el tubérculo de la primera costilla. Es un músculo que va a flexionar la región del cuello. Detrás vemos al escaleno medio y más atrás al escaleno posterior. Entonces el escaleno medio también está en los procesos transversos, pero ya ocupa los tubérculos posteriores. ¿Qué vértebras? C5, C6 y C7, igual que el posterior. El escaleno medio va a ir también a la primera costilla, pero a un sector un poco más lateral. En cambio, el escaleno posterior va al borde lateral o externo de la segunda costilla. ¿Qué hacen estos músculos? También son pues flexores laterales del cuello y cuando toman su punto de inserción en la columna vertebral, elevarán las costillas. Entonces, elevarán las costillas en casos de inspiración forzada. Entonces, estos músculos escalenos son importantes, ya los hemos visto, la relación del escaleno anterior. Al estudiar la arteria subclavia, tenemos que desinsertar al escaleno anterior para observar la rama de la subclavia. Y luego hay músculos pequeñitos como son el recto lateral de la cabeza y el recto anterior de la cabeza, ¿no? Que son importantes ahí porque van a mantener también una función de estabilización de la cabeza y también son auxiliares en la flexión. Muy bien, entonces todos estos músculos prevertebrales tenemos que de alguna manera mirar muy bien su disposición, sus inserciones para poder de alguna manera por ahí tener un preparado para poder ubicar alguno de ellos. En relación solamente aquí a los escalenos, porque los otros grupos profundos, como estos que hemos visto, pues no hay preparados que tengamos listos para mostrarles. Pero sí los escalenos anterior, medio y el posterior en relación a los contenidos. ¿Cuál es? Pues por delante la vena subclavia, por detrás la arteria y entre el triángulo de los escalenos estará el plexo braquial. Muy bien, alumnos. Es importante que ustedes vuelvan a revisar todo, porque
Las prácticas los terminamos con ustedes el día martes. El día jueves y sábado ya tenemos la primera y segunda práctica del segmento cabeza. ¿Entendido? El día jueves y viernes tienen seminario de cuello y el examen creo que está programado para el sábado. Creo que va a ser a mediodía, no sé, ya les indicarán en la plataforma. Muy bien, ¿alguna pregunta, alumnos? Sí, Cipriano, dígame. Bueno, doctor, antes de hacer la pregunta, es una pregunta extracurricular, así que si sería posible que apague el micrófono normal, la grabación sería. Ah, sí. No hay ningún problema.